Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Preocupación en el mundo por los ataques entre India y Pakistán. Son dos potencias subregionales en Asia que tienen poderío enorme en bombas atómicas y sería terrible un conflicto bélico en esa región. Pero también hoy se está celebrando en Roma la escogencia, ya se espera el primer fumata, la primera muestra del humo. Si es blanco es porque llegan a un acuerdo para un nuevo papa, que sería interesante, demuestra la unidad del papado, si es esta situación que se pueda presentar dentro de unos minutos. Y si hay el humo negro es que siguen discutiendo, y como decía el Corriere della Sera, la prensa italiana hoy, si es rápido es bueno porque es la unidad del pontificado y sobre todo de los cardenales para escoger al mejor de todos. Pero si tarda mucho también es interesante porque es la seriedad y la responsabilidad del nuevo Papa frente a tantos desafíos. Precisamente hoy, si miramos desde Roma, vemos lo preocupante de la India y Pakistán, pero también lo de Rusia y Ucrania, que por cierto en Rusia se celebra el 80 aniversario de la victoria de los aliados, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, contra el régimen nazi, de eliminar para siempre esa amenaza totalitaria de un hombre que se quería para cambiar el mundo con un solo principio, una sola religión, una sola idea, y quería que todo el mundo le obedeciera, partido único de los nazis y además la guerra y la violencia, sobre todo contra los judíos. Y estas dos referencias hoy, una espiritual en Roma y otra en el caso de Moscú en Rusia, nos obligan a ver también al mundo de la complicación y sobre todo de las zonas de guerra, porque pueden repetirse en muchas partes e incluso con armas atómicas. Vemos la información que nos traen de la India y Pakistán. India bombardeó el miércoles de madrugada varias zonas de Pakistán que prometió responder a la ofensiva. Según el ejército pakistaní, al menos 8 civiles murieron, incluida una niña de 3 años, y 35 resultaron heridos, mientras que el ejército indio reportó 3 civiles muertos por disparos de artillería. El ataque ocurre en un contexto de máxima tensión desde el atentado cometido en la Cachemira India el 22 de abril. Desde que ese ataque armado terminó con la vida de 26 hombres en la parte de Cachemira administrada por India, la comunidad internacional temía nuevos enfrentamientos entre las dos potencias nucleares. Cachemira es una región de mayoría musulmana dividida entre India y Pakistán, disputada por ambos países desde que se independizaron del Reino Unido en 1947. Las Fuerzas Armadas indias han denominado a esta ofensiva como la Operación Sindor e informaron que golpearon infraestructuras terroristas en Pakistán. El ejército pakistaní, por su parte, afirmó que las fuerzas de Nueva Delhi habían atacado 3 regiones del país y citó 2 ciudades de la Cachemira pakistaní, incluyendo la principal, Muzaffarabad, y otra situada en la región de Punjab, fronteriza con India. Pakistán convocará el miércoles a su Comité de Seguridad Nacional, compuesto por responsables civiles y militares, para responder a la ofensiva de India. En medio de estos anuncios, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó esperar que los enfrentamientos entre India y Pakistán terminen muy pronto. Sabes, han estado luchando durante muchas décadas y siglos en realidad, si lo piensas bien. Solo espero que termine muy pronto. El martes, el primer ministro indio Narendra Modi amenazó con cortar el agua de varios ríos que nacen en su territorio y discurren por Pakistán en represalia por el atentado del 22 de abril, suspendiendo así un tratado firmado entre ambos países en 1960. India añadió que mantiene así su compromiso en hacer que los responsables del ataque en la Cachemira India rindan cuentas. Numerosos expertos temen una confrontación militar abierta entre estas dos potencias nucleares. Nosotros siempre aquí hemos insistido en el tema religioso y la geopolítica de las religiones. La religión ha sido fundamental, inclusive en este conflicto entre India y Pakistán. Todos los grandes líderes del tercer mundo querían un subcontinente unido, India y Pakistán, como dependía de Inglaterra, pero inmediatamente los musulmanes que estaban en Pakistán no querían estar con los hindúes, y los de India también tenían reservas con los árabes, y vino el asesinato precisamente de Gandhi y la problemática de dividir dos países que hubieran sido extraordinariamente unidos si fuesen una sola fuerza. Por eso la religión es tan importante. Inclusive estamos tratando en tema de la religión en una academia diplomática euroamericana, y se abría un concurso con los que acierten vía Twitter, X, quién será el nuevo papa, para los cursos que están haciendo, que es la geopolítica de las religiones, la importancia del Islam, del judaísmo, del cristianismo y las religiones orientales, porque en este caso las religiones orientales, budismo y taoísmo, y lo mismo que el hinduismo, tienen razón de ser de muchos conflictos regionales, y en el Medio Oriente, naturalmente, la confrontación judíos-árabes, y donde los cristianos también han tenido guerras de las religiones. Para evitar eso, es importante ver la religión como un signo que una. Es lo que han querido hacer en el Vaticano hoy todos los cardenales. Al grito erga omnes, tutti fori, como dicen los italianos, todos fuera. Las puertas de la Capilla Sistina se cerraron y aislaron del mundo a los 133 cardenales que van a elegir
al sucesor del Papa Francisco, fallecido el 21 de abril tras 12 años de pontificado. Y es interesante porque estos cardenales no podrán salir, no podrán comunicarse, se han quitado sus teléfonos, hay sistemas de impedir cualquier comunicación, los drones están prohibidos, es absoluto silencio y que el Espíritu Santo los ilumine, aunque son hombres que deciden y no pueden equivocarse porque el sumo pontífice es la cumbre fundamental, el hombre que tiene el dogmatismo de la fe católica y además quien puede interpretar la Biblia y los evangelios. Claro, el Papa Francisco lo abrió más a la democracia y dio más poderes al sínodo, incluyendo mujeres que pudieran participar, y en el futuro quería él inclusive que pensaran en diáconos mujeres y en sacerdotes mujeres, pero no hubo tiempo para tales reformas. Ahora se encuentran divididos los progresistas que quieren ahondar en lo de Francisco, los que siguen el mismo camino como el cardenal Parolini, y entre los progresistas está el cardenal de Filipinas, pero también hay conservadores, entre ellos raramente los africanos, que a pesar de ser nuevos en la escena mundial, sin embargo son muy conservadores en materia que el Papa Francisco había avanzado. Veremos qué va a pasar. Vamos a abrir precisamente, si ustedes participan, vía Twitter, vía X, acertando quién es para estas becas que nos dan el Instituto y la Academia Interamericana de Europea de Formación Diplomática. Si identifican y aciertan quién puede hacer, les vamos a dar después los datos para esto. Pero veamos la información de Roma. Extra homines. Tras esas palabras que significan todos fuera, las puertas de la Capilla Sixtina se cerraron el miércoles. Los 133 cardenales encargados de elegir al sucesor del Papa Francisco quedaron aislados del mundo, sin acceso a Internet, teléfonos, televisión o la prensa, hasta que se pongan de acuerdo sobre un nuevo pontífice. Antes, cada uno de los cardenales juró guardar secreto sobre el proceso y desempeñar fielmente el papel de pontífice si resulta electo por disposición divina. Muchas incidencias en este cónclave. Recordemos que en alguna oportunidad, más de un año, estuve encerrado dentro de lo que fue con llave, por eso cónclave con llave en italiano y en latín, los cardenales para elegir al Papa, y lo forzó el pueblo a que eligieran. Otras veces es muy corto cuando hay compromisos o destacadas figuras. Algunas veces, como en el caso del cardenal de Japón, no hablan ni italiano, ni inglés, ni francés, sino japonés, y ha pedido precisamente que lo interpreten, que lo sigan de cerca. Casi todos los cardenales hablan inglés y francés y se entienden, pero el italiano es el idioma regular y por supuesto el latín, que todos los cardenales lo conocen, para poder comunicarse dentro del cónclave. Va a salir dentro de unos minutos tal vez la primera forma de humo. Si es blanco es porque ya tenemos papa, si es negro, a que el humo se le pone alguna sustancia química. La gente que hay 40.000 personas están observando en este momento en la Plaza San Pedro en el Vaticano, si va a haber papa hoy o si no, y si harán las discusiones, pero siempre en la unidad de la Iglesia Católica de 2000 años ha dado ejemplo en estos 167 papas que ha tenido, y el próximo ya veremos quién será, pero vamos al corte con este análisis en profundidad y después las entrevistas y las indicaciones para que lo quieran votar. Si aciertan al Papa, la Academia nos da unas becas para estudiar sobre religiones. ¿Por qué el mundo se interesa tanto en el Vaticano y en lo que decida sobre el nuevo Papa? Naturalmente porque es la única religión muy extendida junto con el Islam de más de 1.400 millones de seguidores, la más vieja en Occidente con 2.000 años de existencia, que se ha ido transformando y que tiene la mayoría de Occidente con la versión cristiana protestante, pero que también junto al Islam es importantísima en el Medio Oriente, que también tiene un número parecido de seguidores. Igualmente en el Extremo Oriente empieza a ganar fuerza, como en Corea, en Tailandia, en Indonesia, e inclusive en China hay esperanza de que sean unas relaciones entre China y el Vaticano. Y esa Iglesia universal hace que miremos todos hacia Roma en este cónclave donde se elige al nuevo Papa. Como vemos en pantalla, los cardenales 133 serán electores, donde solo participan los que tienen menos de 80 años, y es un protocolo muy preciso porque fue el Papa Juan Pablo II quien en 1996 en la Constitución Apostólica Universi Domini Gregis registró los mínimos detalles de una votación que según él debían responder a las exigencias de un particular periodo histórico como el presente. Naturalmente que este primer día los cardenales votarán solo una vez. Luego se pasan a 4 votaciones por día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Cada cardenal votante escribe el nombre de su elección con una letra irreconocible en una papeleta cuadrada. Juan Pablo, Papa en esa época, planeó que los votantes deberían doblar
su cuadrado de papel 2 veces y cada elector deberá entonces poner el suyo y llevar de forma visible a la urna, donde lo introducirá prestando juramento e invocando a Cristo el Señor por testigo de que su voto es aquel a que según Dios juzga que debe ser el preferido y el ungido. Hoy también, después de la primera votación, elegirán a 3 escrutadores encargados de realizar el recuento de los votos para garantizar que ninguna papeleta salga de la Capilla Sixtina o sea robada. Todas las papeletas contadas se embrelan en una aguja de hilo rojo previsto para tal fin. Si no hay suficiente voto para la elección, las papeletas se queman al final de cada mediodía. Entonces en el Vaticano saldrá humo de la chimenea, ennegrecida por la tinta de las papeletas y con el humo negro que dice no hay acuerdo. Pero si el humo es blanco, enriquecido con colorante para evitar confusiones, al ser visible tan pronto como su nombre ya ha reducido los tercios de los votos, es decir, necesitan 89 votos. Todos están ya cerrados en la Capilla Sixtina y por eso es cónclave con llave que no abrirán hasta tener el nuevo Papa, con el mayor secreto al sucesor del Papa Francisco, que falleció, como sabemos, el 21 de abril a los 88 años. Esta votación está reglamentada por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que como decíamos fue emitida por Juan Pablo II en 1996, y estos cardenales van a decidir al nuevo Papa.